Bien, durante esta semana tendremos novedades en torno a la tramitación legislativa del proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales. Queremos profundizar en este tema con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, para hablar de este y otros temas de contingencia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Senador, usted ha emplazado y ha puesto el foco de este debate directamente sobre la democracia cristiana y de alguna forma ha puesto el peso de la tramitación legislativa del curso que vaya a seguir este proyecto sobre ellos. ¿Por qué ese emplazamiento directo? Claramente acá la democracia cristiana tiene que demostrar que es peso pesado, peso mosca en la coalición de oficialistas, que ya no le llamamos nueva mayoría, porque de nueva tiene poca y mayoría la perdió definitivamente. Por lo mismo, el llamado que yo hago a la democracia cristiana es actuar con convicción y que finalmente pueda actuarse de acuerdo a lo que establece su declaración de principio. Nosotros hemos señalado ciertamente que acá tiene que ponerse el énfasis particularmente en la protección integral de la maternidad y le hemos pedido al gobierno que le ponga urgencia a nuestro proyecto de ley que busca efectivamente garantizar un derecho a acompañamiento a aquellas mujeres que tengan embarazos complejos, ya sea acompañamiento psicológico, económico y además con preferencia a las horas de atención médicas tanto para el feto como también para la madre. ¿Qué es lo que ha pedido también la democracia cristiana, ¿no? Claro, pero la democracia cristiana lo ha pedido, efectivamente, como una especie de contraprestación, finalmente, a un voto favorable a alguna de estas 3 causales. Por lo mismo, el llamado y el emplazamiento que yo hago a la democracia cristiana es que, en definitiva, cuál va a ser el peso relativo que la democracia cristiana va a tener justamente en la coalición oficialista. Y esto se da en medio del cónclave de la coalición de gobierno y donde claramente está discutiendo este y otros temas y donde ciertamente el papel, el rol que va a tener que jugar la democracia cristiana va a ser clave en términos de saber cuál va a ser el peso específico de esa coalición. ¿Pero por qué debería marcar una diferencia ahora, considerando que esto estaba en el programa de gobierno al que adhirió precisamente la nueva mayoría? De hecho, Isabel Allende decía que esto no es ninguna novedad. Bueno, recordemos que las palabras del presidente de la democracia cristiana hace unos días atrás, donde ha señalado que claramente este es un tema de conciencia, que si es que finalmente hubiese una imposición respecto de un voto en esta materia, ellos debieran estar fuera de la coalición oficialista y por tanto acá el llamado es actuar con coherencia. La propia declaración de principios de la democracia cristiana, y yo quiero felicitar la audacia, la valentía que ha tenido tanto el diputado Sabaj como la ex senadora Soledad Alvear para poder levantar con fuerza la necesidad de que la democracia cristiana actúe en términos de proteger el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. Y esto implica, efectivamente, saber cómo finalmente se van a comportar en términos de la votación los diputados de la democracia cristiana. Senador, el diputado Víctor Torres decía que aquella declaración de principio relativa a la defensa de la vida también era interpretable en el sentido de la necesidad de defender la dignidad de la vida humana y que precisamente es ese el justificativo para poder avanzar en esta despenalización del aborto en estos 3 casos. Recuerde que el propio centro de estudio asociado a la democracia cristiana, entre ellos el ex diputado por Temuco, que hoy día lo dirige, Zafirio, Eduardo señaló claramente que aquel parlamentario que votaba a favor del aborto en alguna de las 3 causales se ponía al margen de la declaración de principio. Y esta fue una decisión valiente, una resolución valiente que adoptó justamente este centro de estudio asociado a la democracia cristiana y esperamos que en definitiva los diputados actúen en coherencia. Pero, senador, ¿cómo se explica entonces que si eso está establecido tan claramente en la declaración de principios, el Consejo Nacional la semana pasada haya resuelto dejar libertad de acción, en definitiva, a los diputados para que vote cada uno a conciencia y no rigiéndose por ese mandato del programa? Bueno, esta es una materia que tendrá que resolver la democracia cristiana, pero está frente a los ojos de la ciudadanía si acá va a haber coherencia y consistencia. Y justamente la falta de coherencia y consistencia es la que tiene al gobierno en la situación en que se encuentra, con una pérdida sustantiva. Mire, estamos hablando de un gobierno en que la desaprobación llega al 75%, donde la desaprobación de la Presidenta de la República está sobre el 70%, desaprobación. Y acá uno pudiera ser irónico, no es mi propósito, pero citar al ex presidente del Partido Socialista,
Andrade, que señalaba que Chile, por ejemplo, comillas, Chile no se merece un presidente con una adhesión menor al 30%. O peor aún, dijo, cuando se sobrepasa el 30%, la caída es libre en términos de la aprobación. Yo no pretendo aquello, porque sostenemos que hoy día se requiere trabajar por el país y entender efectivamente que Chile lo construimos entre todos, y acá lo que hace falta en nuestro país es la posibilidad de generar políticas de largo aliento, terminar con este secuestro de la coyuntura por parte de la política y ser capaz de generar acuerdos nacionales transversales. Acá cuando la nueva mayoría, la coalición oficialista, como le señalaba, para no hablar de nueva mayoría, intentó poner sobre la mesa la soberbia de la retroexcavadora, finalmente empezó esa caída libre, porque los chilenos no quieren seguir con aquellos coaliciones oficialistas o coaliciones de gobierno que intentan poner la vara encima finalmente a la oposición, sino más bien los chilenos aspiran a tener acuerdos transversales respecto del país que soñamos para los próximos 20, 30 años, en un escenario marcado por la desconfianza en la política, un escenario marcado por un Chile absolutamente individualista, y por tanto la política de largo aliento, generar espacio para generar acuerdos transversales es absolutamente necesario. Senador, no es el único cónclave que se va a realizar hoy día, el de la nueva mayoría. También la oposición intenta hacer lo suyo con una reunión en la que se esperan ciertas definiciones también del trabajo legislativo. La oposición buscará aunar de alguna manera la agenda y concordar en una suerte de línea común en este inicio de trabajo de un nuevo bloque referente. ¿Qué espera usted como senador de RN precisamente de esta instancia y cómo ha visto hasta ahora el trabajo que está empezando recién? Hasta hace poco la oposición era absolutamente irrelevante y hoy día se ha comenzado embrionariamente a gestionar una coalición de oposición que debe ser amplia, que debe fomentar el diálogo, que debe cuidar todos los liderazgos alternativos y que sea capaz de plantearse Chile frente a Chile como una alternativa. Lo que nosotros hemos señalado claramente es que frente a las políticas públicas impulsadas por la coalición oficialista tenemos que ser capaces de fiscalizar, pero además levantar políticas públicas de alternativa que sean capaces de reencantar a los chilenos, que sean capaces de transmitirle a los chilenos por qué esta coalición quiere llegar nuevamente al gobierno. Por ahora es un asunto más de forma que de fondo, en realidad, lo que está planteando la coalición, ¿no? No, nosotros creemos que hemos comenzado un camino. Y frente al debate que se da en el cónclave de la coalición oficialista, que es una discusión más bien ideológica, lo que se da en la coalición de oposición es un llamado de alerta respecto a los temas que hoy día está sufriendo la ciudadanía. Por ejemplo, junto con el senador Alberto Espina, estamos impulsando esta campaña de Juntos contra la Delincuencia, para que el gobierno deje de ser timorato en materia de seguridad ciudadana. Y basta con ponerle urgencia a los proyectos de ley que los senadores de Renovación Nacional hemos presentado al Parlamento. Por ejemplo, también va a haber una discusión respecto de la descentralización, para los efectos de que el gobierno entienda que la única reforma estructural transversalmente apoyada es justamente aquella que establece la posibilidad de avanzar en una descentralización política, administrativa y fiscal, para no elegir intendentes de juguete, como pretende este gobierno, sino intendentes con facultades y con recursos, y donde las regiones efectivamente puedan alcanzar su potencial de desarrollo, que ha dicho la OCDE ha sido uno de los elementos que ha impedido que Chile se despliegue en plenitud. También vamos a hablar respecto de la educación y cómo este gobierno ha privilegiado soluciones más bien ideológicas y no, en definitiva, establecer que, por ejemplo, la gratuidad llegue a todos los chilenos vulnerables, no solamente a aquellos que estudian en las universidades estatales o del CRUCH, sino que también a los que están en las universidades privadas, que son justamente donde se concentra el mayor número de personas vulnerables. Senador, ¿y cómo debería abordar la coalición, ya que se está conformando y tratando de tener una voz única, el tema de los derechos humanos, que nuevamente ha estado en la agenda instalada en las últimas semanas a raíz del caso Quemado? Bueno, nosotros siempre hemos tenido como Renovación Nacional una posición inalterable en términos del respeto de la dignidad de la persona humana. Nosotros hemos señalado siempre que acá tiene que haber verdad y justicia, pero también hemos dicho con toda la fuerza es que la justicia para ser tal tiene que ser oportuna. Y acá hay que avanzar efectivamente en un sistema que efectivamente genere verdad, genere justicia, pero también termine con la incertidumbre que tiene a cientos de personas
y que en definitiva hoy día pueden estar desfilando en los tribunales de justicia. ¿Y es posible lograr eso con la UDI también dentro de la coalición? ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente nosotros somos partidarios de verdad, justicia, pero también entender que la justicia, para ser tal, debe ser oportuna. Y creemos que acá hay que generar un proceso que permita, tal como lo señalaba José Salaquet, de establecer las condiciones, ya sea a través de atenuantes o atenuantes calificadas, para aquellas personas que eran subalternas, que entreguen información para los efectos de poder avanzar en verdad, pero también avanzar en certezas jurídicas. Senador, hay otro tema que nos convoca también y tiene que ver con el litigio entre Chile y Bolivia en La Haya, y en particular me gustaría que nos centráramos en lo que ha hecho Bolivia en los últimos días y en las últimas semanas a raíz del caso, con la visita del Papa Francisco como uno de los hitos, pero desde el punto de vista comunicacional, en la respuesta también a la propuesta que realizó Chile de restablecer relaciones diplomáticas. ¿Cómo ha visto usted la actitud de las últimas semanas de Bolivia en relación al litigio? ¿Da señales de debilidad, quizás, como interpretan algunos? A ver, primero sostener que Bolivia efectivamente ha generado una campaña comunicacional para los efectos de poder sensibilizar respecto de una situación que a nuestro juicio está absolutamente zanjada. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia. Este es un tema que nosotros nos hemos encargado de permear. Tenemos una diplomacia que está desplegada en Chile, pero en Chile la diplomacia se despliega en forma seria, en forma responsable y sigilosa. Quiero contarle que no solamente están desplegados los expresidentes, los parlamentarios, también los embajadores de nuestro país, y hemos sido capaces de transmitir que hoy día Bolivia tiene un acceso privilegiado al mar como no tuvo nunca antes en su historia. Bolivia antes comerciaba a través del puerto de Arica, antes peruano, hoy día chileno. Bolivia nunca tuvo un puerto en sus costas, y hoy día tiene potestad aduanera, tiene todas las condiciones necesarias para los efectos de generar las condiciones para que Bolivia pueda efectivamente comerciar. Creemos ciertamente que acá ha hecho Bolivia una campaña de victimización. Me parece que es un cara de palo que el presidente Evo Morales haya señalado incluso que los problemas de movilización social en Potosí son responsabilidad del gobierno chileno. O sea, yo creo que ¿Qué refleja eso a su juicio? Eso demuestra primero debilidad del presidente Evo Morales y de su gobierno. Demuestra además que ha utilizado la relación con Chile como un instrumento de política interna, cuestión que es inaceptable. Y lo que está haciendo Bolivia está hipotecando la relación futura con Chile. También es necesario señalar que este es un tema además de carácter trilateral. Cualquier solución requiere también el concurso del Perú. Y ciertamente Perú no ha tenido ni tendrá jamás voluntad de resolver esta materia. Por tanto, yo hago el llamado a Bolivia. La relación entre los pueblos bolivianos y chilenos, y también me gustaría señalar el pueblo peruano, es una relación de largo alcance, porque estamos destinados a vivir juntos. Y por tanto, el llamado que uno hace al presidente Evo Morales a concentrarnos en los otros 12 puntos de la agenda fijada con la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Creemos que la relación con Bolivia, con el pueblo boliviano y con el pueblo peruano va a ser permanente. El problema es que tenemos un gobierno boliviano populista, un gobierno que abusa de los instrumentos internacionales y abusa del derecho internacional. Senador Chaguán, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias, hasta luego. 9:36. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato a la última media hora de noticias en Mañana en Directo.